Procuren mantener, ¿no es cierto?, los micrófonos apagados porque yo compartiendo la pantalla un poco más complejo eh, organizar todo acá. Así que por eso me demoro un poquito porque tengo que organizar todo. Y ya, ahora sí. Hermanos, como habíamos estado viendo en estas últimas, jueves, habíamos estado viendo, ¿no es cierto?, lo que es Mateo 7. Nos demoramos un poquito en terminar Mateo 6, pero vamos avanzando y aún seguimos con el Sermón del Monte. Recordemos que el Sermón del Monte empieza desde el capítulo 4 y finaliza ahora, ¿no es cierto?, con el capítulo 7. Y ya desde el 8 viene como otro panorama de lo que nos muestra y nos relata Mateo, ¿no es cierto?, en cuanto a los evangelios y la vida de Jesucristo, ¿ya? Para recordar un poco lo de la semana pasada, les muestro, ¿no es cierto?, un pantallazo en realidad de lo que fue el estudio en general de la semana pasada y estuvimos hablando sobre, en principal, la regla de oro, ¿ya? Y nos dábamos cuenta, hermanos, que cuando hablamos de la regla de oro, hablaba primero del no juzgar, ¿no es cierto? Donde nosotros no tenemos que mirar o pretender querer ayudar a otro viendo sus pecados o viendo sus faltas, cuando nosotros también tenemos las nuestras, ¿no es cierto? Cuando dice primero quita tu viga para luego que puedas sacarle la paja del ojo a la otra persona. Veíamos, ¿no es cierto?, que en cuanto a esto nos mostraba la regla de oro y no hablaba principalmente de la oración, ¿no es cierto?, que cuando nosotros pedimos algo al Señor, el Señor nos da esas buenas cosas, ¿ya? Y como el Señor nos da estas buenas cosas también, nosotros debemos tener esta misma actitud que tiene el Señor de ser capaces de dar buenas cosas también a los demás, que en realidad la regla de oro que se trata de hacer lo que nos gustaría que nos hicieran, en comparación o en contradicción con lo que nos dice el mundo cuando nos dice que no hacer lo que nos gustaría que nos hicieran, que eso ya está en negativo. Ahí estoy desactivando algunos micrófonos. Ahí sí, ya. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, ¿no es cierto?, empezamos a ver que en realidad la regla de oro es la que engloba todos estos versos del 1 hasta el 12, ¿ya? Y debemos entender que el no juzgar tiene que ver con la regla de oro, porque a nosotros ni aún el Señor nos juzga en este tiempo, ¿no es cierto? Va a llegar un tiempo en el que el Señor claramente nos va a juzgar, pero Él ha utilizado la gracia en nosotros, por ende nosotros también debemos utilizar la gracia en los demás, porque a nosotros nos gustaría que los demás también tuvieran gracia con nosotros. Así que un poco de eso hablábamos la semana pasada. ¿Ya? Y hoy día, ¿no es cierto?, nos toca Mateo 7, pero del 13 hasta el 20. Pretendía extenderlo un poco más, pero la verdad es que desde el 13 hasta el final nos habla como o tiene mucha relación, pero lo vamos a dividir, ¿no es cierto? Y hoy día vamos a ver del 13 hasta el 20, que se divide entre la puerta estrecha, ¿no es cierto?, este relato o esta enseñanza de los caminos, del camino ancho y el camino angosto, y como ven ahí en el fondo de la presentación, nos relata dos caminos. Y luego, ¿no es cierto?, nos relata acerca de los falsos maestros o de los frutos, que también se llama así, ¿no es cierto?, donde nos dice que por nuestros frutos os conoceréis. Y yo pongo de fondo de pantalla lo que es los dos caminos, porque yo pienso que es un buen centro para englobar todo lo que vamos a ver hoy día. Así que vamos a comenzar con lo de hoy día y vamos a ver Mateo 7 del 13 al 14, ¿ya? Y se los voy a leer, ¿ya? Hoy día quiero que ustedes interactúen, pero yo haciéndoles algunas preguntas, ¿ya? Así que pongan atención y acá las preguntas que hagan no es para ver si se equivocan o no, sino que es para saber en qué están y poder responder algunas dudas. Dice así: entrad por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bendita sea la palabra del Señor. Es interesante, hermano, porque nosotros cuando hablamos de esta puerta estrecha, cuando hablamos de los caminos, nosotros siempre imaginamos solo los caminos. Pero acá podemos ver claramente que también habla de las puertas. Entonces, es una puerta y un camino, ¿no es cierto? Una puerta espaciosa, ancha, ¿no es cierto? Y un camino que es espacioso, ¿no es cierto? Pero que lleva a la perdición. Y hay una puerta, ¿no es cierto?, que es estrecha y un camino que es angosto, pero que lleva a la vida. Y yo quiero preguntarles hoy día a ustedes, hermanos, ¿no es cierto? Desactivo un poco la pantalla para verles, porque me cuesta verles con la pantalla activada, y quiero que ustedes, que si alguien me dice qué significa la puerta, la puerta estrecha. ¿Alguien sabe lo que es la puerta estrecha y el camino estrecho? Mi hermano Rosamel levantó la mano primero. Ahí. La puerta estrecha es Jesús. ¿Ya? ¿Ya? Y bueno, el camino también, porque dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, ya, entonces, eso es lo que yo entiendo por la puerta y el camino, porque sabemos que hay dos caminos, por el camino que es muy estrecho, ¿ya? Que es muy estrecho, y uno se sale un poquito y se va al abismo, ¿no? ¿Ya? Pero si vamos firmes, el camino estrecho, llegamos a Jesús. Ese sería mi pastor. Mi hermana Eva está levantando la mano. O sea, sí, mi hermana Eva, digo. El camino ancho es el mundo, conduce a la perdición, estamos lejos de Dios. Y el angosto es difícil, es muy angostito, pero con la ayuda del Señor, los hijos de Dios, si logramos ir por ese caminito, es el que lleva hacia Cristo. Eso lo entiendo. Ya, mi hermana, gracias. Mi hermana Delfina había levantado también la mano. No sé si tiene algo más que agregar. No, mi pastor, creo que la hermana Eva, ella lo dijo clarito. Así que estoy de acuerdo con ella. Ya, gracias, mi hermano. Entonces, sí, de alguna forma es más o menos lo que ustedes me dijeron, pero yo quiero aclararles una parte en que, ¿no es cierto? Acá habla de un camino, pero es una puerta que lleva al camino, ¿ya? Entonces hay un inicio de ese camino. Y es una puerta, ¿no es cierto?, ya sea para la angosta o ya sea para la estrecha, ¿ya? Para la ancha. Esta puerta, ¿no es cierto?, todo se reduce, como bien dijo mi hermano Rosabel, en Jesucristo, ¿ya? Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no es cierto? Nadie llega al Padre si no es a través de Él. Eso quiere decir que la puerta para empezar a caminar este camino angosto es Jesucristo, ¿no es cierto? Como les decía yo en el devocional, reconocer que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, reconocer su salvación y aceptarle de todo corazón, para que así nosotros también podamos empezar una vida en este sentido, una vida espiritual, es ser reconciliados con Dios. Ahora, este camino angosto, debemos entender dos cosas, ¿ya? Porque pareciera que este camino angosto trata mucho acerca de nuestro esfuerzo. Y no es necesariamente así, ¿ya? Porque recordemos que la palabra dice que la salvación no es por obras, sino que por gracia, un regalo no merecido, para que nosotros no nos podamos jactar, no nos podamos enorgullecer de nuestras obras, para que no digamos que nosotros alcanzamos la salvación, sino que es un regalo de Dios. El que sea estrecho significa, hermanos, que este caminar con Dios tiene dificultades, no es tan fácil seguirlo, ¿ya? Pero toda esta dificultad de todo este caminar no lo hacemos con nuestras fuerzas, ¿ya? Lo hacemos con las fuerzas del Señor, ¿no es cierto? Cuando dice que en mi debilidad, ¿no es cierto?, el Señor se fortalece. Entonces, cuando decimos, yo he mentido toda mi vida y ahora voy a dejar de mentir, no es por mis fuerzas, porque es el Señor el que produce la transformación. Y como les decía en el devocional,
esto es todo un complemento, ¿no es cierto? No es que nosotros por nuestras fuerzas vivamos una vida agradable a Dios y dejando de lado a Jesucristo o aceptar a Jesucristo y pensar que porque ahí yo un día tomé una decisión, después yo tengo el chip libre. No, sabemos que la voluntad de Dios es que seamos transformados a raíz del Espíritu Santo, pero ¿por qué? Porque un día nosotros, ¿no es cierto?, fuimos reconciliados con Dios a través de Jesucristo. ¿Ya? Esa es la puerta angosta de Jesucristo, porque viendo en el contexto en el que estamos, los judíos no aceptaron a Jesús, ni lo iban a aceptar, ¿ya? Porque ellos se reconocían ya justos por ser hijos de Abraham. Pero nosotros sabemos que en todo el sermón del monte, cuando lo vemos, es Jesucristo mostrándole a los judíos que la ley que ellos seguían era más profunda y más difícil de cumplir que lo que ellos pensaban. Entonces era para darles a entender que no somos capaces de seguir a Dios, ni de justificarnos nosotros, sino por la ley, sino que es por la gracia del Señor que Él nos reconcilia, ¿no es cierto?, al quitarnos la culpa a raíz de que Jesús es quien paga esa culpa en la cruz, ¿ya? Esa es la puerta angosta, ¿ya? Jesús es la puerta angosta y seguirlo a Él es el camino angosto. Ya reconociendo todo lo que Él hace en nuestras vidas y seguir ese camino, ¿no es cierto? Y ser ese hombre nuevo que el Señor nos muestra en la palabra. Gracias, mis hermanos, que respondieron. Ahora, la puerta, como bien dijo nuestra hermana Eva, la puerta ancha, ¿no es cierto?, con el camino amplio, es el mundo. ¿Y a qué se refiere el mundo? Se refiere, cuando se refiere al mundo, no se refiere a este planeta Tierra, ¿no es cierto?, donde estamos nosotros. Cuando hablamos del mundo, la Biblia habla del mundo, se refiere a todo este gobierno que está lejos de la voluntad de Dios, ¿ya? Nosotros somos parte del reino de Dios, pero lo que es contrario al reino de Dios es este mundo, ¿no es cierto?, que quiere seguir sus propios deseos, quiere seguir sus propias intenciones, que están lejos de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, la puerta ancha es el rechazar a Jesús, que es súpermente fácil, porque rechazar a Jesús significa aferrarme a lo que yo quiero y dejar de lado lo que Jesús tiene para mí. Entonces, muchas personas van a querer hacer eso. Y es por eso que pocos hay en la puerta angosta, porque pocos son los que son capaces de tener la humildad y reconocer la necesidad de Dios. Pero muchos son los que reconocen que no necesitan a Dios. Y el camino ancho, ¿no es cierto?, es vivir esta vida viviéndola como uno la quiere, ¿no es cierto? Entonces, dice que la vida, el camino angosto lleva a la vida, pero este camino ancho, ¿no es cierto?, que es el que nosotros queremos vivir a nuestro antojo, es la perdición, porque no nos va a llevar a nada bueno y nos va a separar de Dios. Eso es, ¿no es cierto?, lo primero que nosotros debemos entender. Ahora, cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de lo que sigue, nos damos cuenta que se trata de Mateo, ahora 7, pero del 15 hasta el 20, que habla, ¿no es cierto?, acerca de los frutos, pero en realidad habla de los falsos maestros o los falsos profetas, ¿ya? Y vamos a ver algunas cosas acá de lo que corresponde a, ¿no es cierto?, a estos falsos profetas y lo que se refiere, ¿no es cierto?, en cuanto a los frutos. Les voy a leer acá lo que dice Mateo 7 del 15 al 20. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bendita sea la palabra del Señor. Quiero preguntarles, hermanos, ahora, si alguien se atreve
a decirme cómo nosotros sabemos cuando hay un falso profeta o un falso maestro. ¿Alguien se atreve a decirme antes que ocupe la dedocracia? Ahora sí, mi hermana Delfina. Tiene que colocar, ahí sí. Sí. Bueno, yo pienso, o sea, que dice que Él los conocerá por los frutos. ¿Cómo puedo yo saber si una persona me habla a mí realmente de la palabra? Instruyéndome en ella, instruyéndome en la palabra, porque yo voy a saber si realmente ese, no sé, ese pastor o la persona que sea, si estamos en una conversación y planteamos un tema de la Biblia, yo voy a saber siempre cuando yo me instruya en la Biblia, yo pueda hacer, aprender de ella. Y así yo tal vez no voy a caer tan fácilmente en esas condiciones, porque yo voy a saber si, no sé, si tal vez alguien me dice, no, es que Dios dice que todos nos vamos a salvar. Entonces yo ahí le voy a decir, no, porque la Biblia no dice eso. Dios murió por todos nosotros, pero no todos vamos a ser salvos. Entonces yo pienso que eso ayudaría mucho. Eso, mi pastor. Gracias, mi hermana Delfina. ¿Alguien más quiere responder algo, ¿no es cierto? O acotar. ¿Cómo piensa que se puede, ¿no es cierto?, reconocer a un falso maestro? ¿Alguien? 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 ¿Mi hermano Juan Carlos? Ahí, mi hermano Juan Carlos, tiene que, le estoy solicitando que ponga el audio. ¿Aló? Ahí sí. Sí, pastor, yo creo que básicamente un falso profeta dice, pero hace todo lo contrario. Ya. Mm. Es una de las cualidades que yo creo que es principal, que siempre dice, pero nunca hace. Y otra cosa básica que yo me he dado cuenta que, sobre todo los predicadores, cuando enseñan o cuando hacen un tema a las personas que supuestamente saben, siempre basan sus palabras y su estudio en varios pasajes de la Biblia. Pero yo me he dado cuenta que algunos utilizan un solo pasaje y hacen una exposición, pero sin avalar nada más, y todo lo demás ya se transforma en su pensamiento humano. Creo que básicamente eso. Ya. Gracias, mi hermano, ¿no es cierto? Yo les traigo algunos versículos que nos detallan un poco en cuanto a lo que nos refiere, ¿no es cierto?, a un falso profeta, porque la Biblia también nos habla de esto, ¿no es cierto? Tiene razón mi hermana Delfina en cuanto a que si nosotros no sabemos de la Biblia, ¿cómo ustedes van a saber si yo lo estoy engañando? ¿No es cierto? A ustedes escuchar este estudio, ¿no es cierto? Perfectamente puedo estar hablándoles de lo que yo quiera, le puedo mostrar versículos, le puedo mostrar incluso hacer pasar textos de cualquier otra cosa, le pongo una cita bíblica, ¿no es cierto? Mateo y algo, lo que sea, y si usted no sabe lo que es, o si usted no reconoce que eso es de la Biblia, yo lo puedo estar engañando perfectamente. Es muy fácil engañar. ¿No es cierto? Mientras alguien sepa algo de la Biblia. Un falso maestro siempre sabe algo acerca de la Biblia y, como bien decía mi hermano Juan Carlos, después todo lo demás es parte de su propia cosecha o parte de algo que no tiene que ver o no tiene relación con la voluntad de Dios y lo que nos muestra en la palabra, ¿ya? Ahora debemos entender algunas cosas en cuanto a esto, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla. Así que espérenme un poquito.
para seguir con el estudio, gracias a mis hermanos que han ido respondiendo. Nos quedan unos 3 minutitos, así que en cualquier momento se va a acabar la reunión y vamos a entrar de nuevo, ¿ya? Bueno, lo que yo quiero decirle en cuanto, ¿no es cierto?, a estos falsos profetas, es que lo primero que nos dice el texto acá, ¿no es cierto?, es que un árbol, ¿no es cierto?, de un fruto determinado no puede dar otro fruto, ¿no es cierto? Los que nosotros vivimos acá en La Serena, por ejemplo, conocemos las papayas, ¿ya? Allá en Quebrada de Talca, ¿no es cierto?, cada vez que entramos vemos, ¿no es cierto?, las plantaciones de limones, por ejemplo. Y nosotros sabemos que si vemos un limón, ¿no es cierto?, un árbol de limón, estamos absolutamente seguros que si vemos crecer un fruto no va a ser una papaya. Y viceversa, ¿no es cierto? Sabemos que si vemos un papayo no nos va a salir, no vamos a esperar que nos salga un limón. ¿Por qué? Porque el Señor ha determinado ciertas características y ciertos frutos para ciertos árboles. Ya, ahora lo más probable es que el Señor esté mostrando acá estas características acerca de árboles tradicionales que están, ¿no es cierto?, que son de un clima mediterráneo y que ellos conocen muy bien, ¿no es cierto? Yo les hablo de los árboles que conocemos acá, ¿ya? Porque los son más cercanos. Pero a lo que se refiere esto es que si nosotros somos algo, no vamos a pretender dar frutos contrarios a lo que somos, ¿ya? Por mucho que una persona pueda fingir los frutos, las consecuencias de las acciones, las cosas que haga, siempre van a transmitir lo que uno son, lo que somos, ¿ya? Así que debemos entender claramente esto, ¿no es cierto? Como dice el 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así que nosotros debemos entender esto. Ya, hermanos, voy a cortar la reunión para poder seguir bien con los ejemplos y volvemos a conectarnos al mismo link. ¿Ya, mis hermanos? Así que para que no se corte de repente, así que ustedes estén listos y entren al mismo link ahora. Bueno, y como, ¿no es cierto?, estábamos hablando acerca de estos falsos maestros, tengo acá algunos versículos que se refieren, ¿no es cierto?, a lo que la palabra nos puede decir acerca de cómo identificar a un falso maestro, ¿ya? Primeramente, Juan 4. Espérenme, Juan 4 Esperen un poquito acá, que tengo que organizarme. Ahí sí. ¿No es cierto? Juan 4, del 1 al 3, nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En estos conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está. Justo acá no me deja, y que está en el mundo, ¿ya? Cuando nosotros vemos este texto, nos damos cuenta de algo que es fundamental y crucial, ¿ya? Cuando alguien quiere hablar, ¿no es cierto?,
de la Biblia, de la palabra, y se anuncia como un maestro, como un profeta, como alguien que habla de parte de Dios, debemos entender primeramente, hermanos, que para que sea, lo reconozcamos como una persona que sí es verdaderamente un hijo de Dios, es que tiene que hablar acerca de Jesucristo. Y no solo hablar de Jesucristo, sino que reconocer que Jesucristo vino a este mundo, ¿no es cierto?, en carne, refiriéndose, ¿no es cierto?, que nació en este mundo, que hizo la obra que hizo, ¿no es cierto?, la obra de salvación que hizo, y reconocer que Jesús es el Señor. Si nosotros escuchamos a alguien que no reconoce que Jesús es el Señor y su mensaje no está centrado en esta verdad, entonces desde ya debemos reconocerle como un falso profeta o como un falso maestro. Hermanos, cuando hablo de falso profeta o hablo de profeta, no me refiero a alguien que va a hablar del futuro, aunque también tiene esa connotación, pero principalmente me refiero a alguien que habla de parte de Dios. En el Antiguo Testamento los profetas no siempre hablaron del futuro, aunque sí lo hicieron, pero siempre hablaron de parte de Dios. Los profetas decían si el pueblo de Dios estaba bien, si estaba mal, ¿no es cierto?, los pecados que estaba cometiendo, lo que estaban haciendo o lo que no estaban haciendo, pero siempre fueron los voceros de Dios en cuanto a lo que Dios les decía hacia y para el pueblo, ¿ya? Así que cuando hablo de profetas, tiene que ver con aquel que habla de parte de Dios o que enseña de parte de Dios, ¿ya? Entonces, si un profeta, ¿no es cierto?, o un maestro, usted le escucha que niega de alguna forma a Jesucristo, ¿no es cierto?, como aquel Dios encarnado, eso se refiere a un Dios que se ha hecho hombre, entonces ahí hay que empezar a colocar, ¿no es cierto?, a levantar las antenas y por colocar en nosotros la alerta de que tal vez es una persona que no está bien en su enseñanza, ¿ya? Es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta. Otra de las características que podemos ver nosotros es Tito, ¿no es cierto?, 6:16, que nos dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Esto es más o menos lo que nos dijo el hermano Juan Carlos, ¿no es cierto?, que ellos hablaban o enseñaban algo, pero al fin y al cabo no lo practican, sus vidas no reflejan nada de eso. Hay que hacer una diferencia entre aquellos que realmente no conocen y no tienen a Dios para hacer las obras que Dios nos ha llamado a hacer, y aquellos que, ¿no es cierto?, como seres humanos somos incapaces, ¿no es cierto?, de ser perfectos y hacer a plenitud lo que Dios nos pide, ¿ya? Hay que hacer esas dos distinciones. La distinción entre las personas que somos naturales y que nos vamos a equivocar de vez en cuando, ¿ya? No pensemos, ¿no es cierto?, en un falso profeta, en alguien que se equivocó de repente, ¿no es cierto? No, este no hizo lo que dijo que hacía, entonces esta persona no es de Dios. Muchas veces nos vamos a equivocar, pero no es lo mismo que ver a alguien, ¿no es cierto?, que su vida completa refleja que está lejos de Dios, ¿ya? Entonces, si yo digo, ¿no es cierto?, no hay que mentir, ¿no es cierto?, el mismo ejemplo que di anteriormente, pero toda la vida miente y no dice ni una sola verdad en su vida, entonces no podemos decir, no, esta persona realmente ha conocido a Dios y ha sido transformado, ¿ya? Entonces eso también es algo que tiene que ver con sus frutos, ¿ya? Sus frutos, el fruto de su vida va a demostrar, ¿no es cierto?, sus hechos que niegan a Dios, que son abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Lo otro que nosotros también debemos entender, ¿no es cierto?, es Juan 4:8, que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿ya? Esta también es una de las partes principales, ¿ya? Porque la misma palabra, ¿no es cierto?, cuando vemos en primera de Corintios 13, ¿no es cierto?, dice: aunque nosotros diésemos nuestra vida por los demás, aunque diésemos dinero a los pobres, aunque hiciéramos todo lo que podamos hacer, si no hay amor, ¿no es cierto?, dice que de nada sirve. En otras palabras,
no solo basta, por lo mismo, por ende, no solo basta con, entre comillas, llevar una buena vida siguiendo las cosas de Dios, sino que realmente hay que conocer a Dios. Realmente hay que tener un encuentro con Dios en Jesucristo. Si no, claramente le van a servir a otras personas, pero eso no te va a asegurar nada en cuanto a tu relación con Dios, ¿ya? Las buenas obras siempre para nosotros van a ser buenas, pero a los estándares de Dios, a la santidad de Dios, no alcanzan. Por eso lo que el Señor nos da a nosotros es gracia. Por eso el que no ama y aprender a amar solo viene de parte de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces el amor acá para hacer las cosas es fundamental, ¿ya? Deuteronomio 13, del 1 al 3, ¿no es cierto?, nos dice: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocéis y sirvámosles. No darás oído a la palabra de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es interesante, hermanos, si nosotros escuchamos de alguien que no solo hay que adorar a Dios, sino hay que adorar, no sé, una imagen a otra persona. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Por eso nosotros no tenemos tanta relación, por ejemplo, con los católicos, porque ellos, ¿no es cierto?, en su sincretismo han hecho venerables a muchas imágenes y a muchas personas. El otro día con mi esposa nosotros leímos la noticia de que hace poco tiempo se hizo venerable y se va a hacer santo a un joven que murió hace algunos años atrás, porque era un joven que hacía buenas obras y que supuestamente han orado o han pedido cosas en su tumba y han habido supuestamente milagros. Y por eso lo van a hacer venerable. Pero nosotros, en el momento en el que reconocemos que hay que adorar a otra persona que no es Dios, ahí hay que poner ojo, ¿ya? Porque dice, porque el Señor nos va a estar probando, dice. El Señor prueba esos momentos, ¿no es cierto? Está atento para ver si nosotros realmente amamos a Dios con todo nuestro corazón, ¿no es cierto? Y con toda nuestra alma. Porque aquel que ama al Señor, que conoce al Señor, bueno, alguien que conoce al Señor solo puede amar al Señor. Y eso quiere decir que si nosotros conocemos al Señor y amamos al Señor, tenemos una relación con Él. Y el Espíritu Santo nos hace entender ciertas verdades que son importantes, como que solo Él tiene que ser adorado. Entonces, si vemos a alguien que nos empieza a decir algo diferente a esto, entonces no debemos reconocerlo como un profeta o una persona que enseña de parte del Señor, al contrario, un falso profeta. Deuteronomio 8:22, y esto ya tiene que ver con la otra connotación de profeta, ¿ya? Dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción lo habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ya esta es la otra connotación, ¿no es cierto?, de un profeta cuando habla de parte de Dios, pero acerca de cosas que van a venir. Cuando alguien dice algo acerca de uno, por ejemplo, oye, cuidado porque yo soñé esto, yo te dije esto, y te va a pasar esto, ¿no es cierto? Uno tiene que tener cuidado, ¿no es cierto? No decir, ya, sino que uno tiene que primeramente entregar todas estas cosas al Señor. Primeramente uno, ¿no es cierto?, que tiene la relación con Dios, pedirle al Señor las cosas, y si lo que se dio, ¿no es cierto?, no se cumplió, entonces no venía de parte del Señor. Eso también es algo importante que debemos entender. Y esta persona ya empezar a darnos cuenta, ¿no? Esta persona muchas veces está hablando por sí mismo, por las cosas que ha sentido, por las cosas que ha pensado, o está hablando, ¿no es cierto?, de parte de Dios, y uno ve
que el Señor realmente está, se cumplen las cosas que Él dice, ¿ya? Me parece, ¿no es cierto?, que había un texto que me enviaron, ¿ya?, acerca de los de cuanto a los falsos profetas. No sé si me lo pueden enviar de nuevo para poder buscar y leerlo, que era de Isaías. Pero mientras tanto, ¿no es cierto?, cuando nosotros vemos entonces el tema de los falsos profetas, tenemos que darnos cuenta primero, como bien decía nuestra hermana Delfina, de que nosotros también conocer la Biblia, porque si no conocemos la Biblia, vamos a creerlo todo, ¿ya? Nos vamos a darnos cuenta que nos están hablando de cualquier cosa menos, o que nos van a estar hablando de que sirvamos a otros dioses, no nos vamos a dar cuenta de que no estamos, ¿no es cierto?, viendo lo que Jesús es el Señor y todo lo que hemos visto, ¿cierto? Me dicen acá que Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con los frutos, porque el guardar los mandamientos del Señor tiene que ver con obedecer al Señor, ¿no es cierto? Y eso también habla de quiénes somos, ¿ya? Después, Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no le ha amanecido, y pasará por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, ¿no es cierto? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, ¿no es cierto? Sabemos que si lo que la persona está diciendo no tiene relación con la palabra, entonces no debemos también tener un poco de cuidado con esto. Podemos darnos cuenta, hermano, en cuanto a los falsos profetas, que muchos hablan con parte verdad y parte mentira. Por ejemplo, cuando hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de la prosperidad, ¿no es cierto?, de la iglesia, ¿no es cierto?, de la prosperidad, cuando hablan de la prosperidad, no recuerdo bien cómo se llama, el Evangelio de la Prosperidad, cuando se desenfoca el objetivo que es el Señor y nos enfocamos en otras cosas, también hay que poner alerta. Por ejemplo, cuando decimos que el Señor nos va a dar todo, ¿no es cierto?, que vamos a ser ricos, que Dios nos puede hacer millonarios, el enfoque no es del Señor, el enfoque son las riquezas. O cuando, ¿no es cierto?, nos dicen que entre nosotros más demos en ofrenda, el Señor más nos va a dar. Sabemos que es una verdad bíblica, pero muchas veces se distorsiona cuando el enfoque cae, por ejemplo, en el dinero. Entonces ya no estoy dando porque voy a bendecir a otro o porque quiero bendecir al Señor, sino que estoy dando para recibir más. Entonces ahí, ¿no es cierto?, ciertas cosas que podemos ver, ¿no es cierto? Cuando vemos, una vez yo recibí en mi casa a mormones, ¿ya? Íbamos en la calle con mi esposa, nos pidieron los datos y yo no sé por qué dije, ya les voy a dar mis datos, y les di mis datos a los mormones, pero yo les dije que yo era pastor bautista, ya yo siempre dije. Entonces después me llamaron, yo dije, bueno, pueden venir a mi casa, pero yo soy pastor bautista, y pueden venir, ¿no es cierto? Ustedes me dicen lo que tengan, su opinión, lo que quieran decirme, pero yo también les quiero decir lo que yo creo. Hasta que vinieron y ellos me dijeron, ¿no es cierto?, lo que venían a predicarme y yo les prediqué lo que yo quería. Bueno, no lo que yo quería, sino lo que yo pienso que la Biblia dice. Y bueno, después ellos no pudieron, no me dijeron nada más, pero la verdad es que la palabra dice, ¿no es cierto?, que cualquiera que creyera otro evangelio o busque de alguna forma tuviese otro evangelio, que sea anatema. Está diciendo
Y el evangelio que nos muestra la Biblia es Jesucristo, el sacrificio, ¿no es cierto? Y la resurrección de Jesucristo. Dice, todo aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree de todo su corazón que Dios le resucitó de los muertos, ese será salvo. Ese es el evangelio. Y dice que el que crea otra cosa para ser salvo, dice que sea anatema. Que sea anatema significa que sea maldito. No maldito porque el Señor esté maldiciendo, ande maldiciendo a todo el que no cree en Él. Maldito porque lamentablemente va a estar lejos de Dios. Y ya es una maldición, no es una bendición el estar lejos de Dios, al contrario. Entonces es algo que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablemos de un falso profeta. ¿Ya? Ahora, que estos dos textos, ¿qué nos hacen pensar? ¿Ya? ¿No es cierto? Siempre quiero finalizar con lo que vamos a pensar. Yo acá les puse algunos frutos, ¿ya? Mi vecina, con mis vecinos que están acá presentes, ellos son muchos de los frutos secos, ¿no es cierto?, de algunas frutas. Siempre nos traen algunas cosas que ellos hacen, ¿ya? Y mi esposa, por ejemplo, es muy buena, también le gustan mucho los árboles, mi padre también le gustan mucho los árboles, y están pensando siempre en ya qué fruto da este árbol, este arbusto que da, qué sería bueno plantar, porque uno anda buscando los buenos frutos, ¿no es cierto? Anda buscando lo que a uno le conviene, lo que uno necesita. Entonces, lo mismo pasa con respecto a nosotros mismos, hermanos. Cuando hablamos de los frutos, ¿no es cierto? Por sus frutos os conoceréis, o los conoceréis, nos tiene solo razón para los falsos profetas, o los verdaderos profetas, o los verdaderos maestros, sino que para todos nosotros. No es que solo ellos van a ser reconocidos por cómo obran o cómo viven, sino que nosotros también. Por eso, al principio, cuando hablamos de la puerta y de los caminos, ¿cuál es el camino que vamos a seguir? Porque el camino angosto, ¿no es cierto? Este caminar angosto por la puerta que es Jesucristo, nos va a llevar a vivir de tal forma que vamos a tener ciertos frutos. Recordemos el fruto del Espíritu: paz, paciencia, benignidad, gozo, mansedumbre, templanza, dominio propio, fe, ¿no es cierto? Y todos estos es un fruto que se va desarrollando en nuestras vidas. Algunas partes de este fruto más rápidas que otras, de acuerdo a nuestras características. Pero esto tiene, ¿no es cierto?, relación con cómo nosotros nos mostramos a los demás. Todas estas características, claramente el Señor las ve, pero se reflejan hacia los demás, y los demás notan cuáles son nuestros frutos. ¿Ya? Es por eso mismo, hermanos, que podemos reconocer a los demás por los frutos, porque los frutos se ven. Y esta vida, ¿no es cierto?, este caminar que es el camino angosto o el camino ancho, se va a ver, porque es el caminar de la vida, ¿no es cierto?, con Jesús o sin Jesús, con lo que nos dice la Biblia y con lo que no nos dice la Biblia. Pero yo quiero hacer una pequeña distinción, hermanos, porque un falso profeta o una persona, ¿no es cierto?, puede, siguiendo la Biblia, desviarse. Si no ha entendido el correcto objetivo de la Biblia o la centralidad de la Biblia. Y es por eso que yo le hablo tanto de Jesús. Porque Jesús es la revelación máxima de Dios. Dice que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Si Jesús no permite que conozcamos al Padre, entonces no lo vamos a conocer. Es en Jesús que entendemos todo, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el momento, cuando nosotros hablamos de la Biblia, hermanos, y vamos conociendo la palabra, y vamos nosotros entendiendo la palabra, vamos reconociendo algo que se llama revelación progresiva. Y eso quiere decir, es que el Señor, a medida de la historia, fue revelando cada vez más y más y más y más su voluntad. Pero esta revelación llegó a su punto máximo, a su clímax, cuando reveló Jesucristo. Porque fue Dios mismo revelándose. No solo revelando su voluntad, sino que Él revelándose.
Por eso dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces, cuando nosotros queramos también pretender tener buenos frutos y seguir al Señor, debemos hacerlo a través de Jesucristo. Si queremos, ¿no es cierto?, interpretar el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, tenemos que interpretarlo también a través de Jesucristo. Si queremos hablar de Moisés, no podemos hablar de Moisés sin hablar de Jesucristo. No, si queremos hablar, ¿no es cierto?, de David, no podemos hablar de David sin hablar de Jesucristo. O al menos sin tenerlo en cuenta. Porque es ahí donde caemos en ciertos errores y ciertas complicaciones que nos pueden desviar. Hermanos, los frutos que nosotros tengamos son los que nos van a definir. Nosotros podemos hablar, mi esposa siempre me dice, a mí las palabras, ¿no es cierto?, cuando me está retando, las palabras muchas veces son palabras, pero lo que tú haces es lo que a mí me importa, cuando me está retando a veces. Pero, y eso tiene verdad, porque uno puede hablar muchas cosas, uno puede aprender sus textos de memoria, y no por eso realmente conocer al Señor. Y esto de conocer al Señor, hermanos, tiene mucho que ver con la próxima semana, ¿no es cierto?, donde vamos a hablar de esta parte, ¿no es cierto?, donde el Señor dice, apártense de mí, hacedores de maldad, porque yo no les he conocido. ¿Ya? Si ustedes después leen lo que resta del capítulo 7, habla, pero si nosotros profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, y el Señor dice, yo no los conocí. Y ahí vamos a hablar un poco de eso, pero ahora yo quiero que pensemos en estos frutos, hermanos, que nosotros también tenemos que vivirlos. En estos frutos que tienen que ver con nosotros, tienen que ver con nuestras vidas. No solo se trata de los falsos maestros, sino que de la vida y del camino que nosotros estamos llevando. Amén. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna acotación? ¿Algún comentario antes de que oremos? ¿No? Entonces vamos... ¿alguien levantó la mano? ¿No? ¿Mi hermano Rosabel? ¿O nada que ver? Ah, mi hermano Rosabel se estaba arreglando los lentes. Ya. Bueno, yo quiero decirles, hermanos, que este camino estrecho, ¿no es cierto?, solo van algunos porque sí es difícil, pero no difícil porque debemos esforzarnos. Es difícil porque es difícil entregarnos a Dios. Es difícil dejar de nosotros hacer las cosas y permitir que Dios las haga. Es difícil dejar nuestras vidas para vivir la vida de Dios. Cuando la palabra dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, está queriendo decir que ahora yo estoy muerto. Y un muerto no tiene voluntad. Solo Jesús. Si Jesús es el que está vivo, Cristo vive en mí, está diciendo que el que está vivo es el que tiene la voluntad. ¿Ya? Cuando alguien fallece, ¿no es cierto?, al final se hace lo que la familia quiere, porque son los vivos. Lamentablemente el fallecido ya no tiene opinión, a menos, ¿no es cierto?, a menos que la familia quiera hacer lo que el fallecido en vida dijo. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros hemos fallecido para que Cristo viva en nosotros, ahora es su voluntad la que tiene que prevalecer. Amén. Oremos. Padre, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted nos bendice. Usted nos ayuda, Padre, y usted nos guía. Padre Santo, no solo se trata de los falsos maestros, Señor, y reconocerlos, sino que se trata de nuestras vidas, Señor. De nosotros conocerlo a usted para reconocer quiénes son sus hijos, Señor. Porque un hijo reconoce a su hermano. Y Padre Santo, un hijo tiene su espíritu que nos sella y nos muestra quiénes son suyos y quiénes no, Padre. En el nombre de Jesús yo le pido que nos permita reconocer todas estas cosas, pero sobre todas cosas nos enseñe a estar cerca suyo y aprender, Señor, de su palabra, de su voluntad, porque es ahí cuando también usted hace todas las cosas, Señor, y también obra en nuestras vidas, Señor. Padre, no basta simplemente los maestros para crecer, no basta solo escuchar a otros que te enseñan, sino que necesitamos nosotros aprender de usted directamente, de usted, Padre mío, en su presencia, Padre mío, y ayúdenos también a hacer esto, Padre. Padre, que usted nos ayude a que nuestros frutos, Señor, se desarrollen de acuerdo a su voluntad.
Guíenos, Señor, Señor, enséñenos y bendíganos, Señor. Bendiga a los que están acá, Padre mío, conectados. Bendiga a sus familias, Padre Santo. Bendiga a la iglesia, a sus iglesias representadas, Señor, y usted sea con nosotros. Sea alabado, glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús, Señor, honramos porque usted es bueno con nosotros. Y le agradecemos por todo. Amén. Mis hermanos, bueno, ahora no es cierto que nos vamos a despedir. Les voy a decir, ¿no es cierto?, que estén leyendo lo que resta de Mateo 7, porque vamos a terminar ya la próxima semana Mateo 7. Y para despedirse, ¿no es cierto?, les voy a desbloquear los micrófonos para que puedan despedirse. Ahí está. Si está bloqueado el micrófono es porque usted lo tiene bloqueado. Ahí sí. Así que, hermanos, saludos a mi hermano Rosamel, a mi hermana Lucy, a Gustavo, ¿no es cierto?, a la vecina Claudia, a la hermana Carmen, a mi hermana Delfina, a mi padre, mi hermano Juan Carlos, a mi abuela, a mi madre, a mi esposa. Así que el Señor les bendiga. Al final le pon la cámara. Ajá. Hola, amigo. La bendición, pero sin cámara. No logro ver a nadie, pero sé que están ahí. Señora Claudia. Están todos oscuros en mi celular. Ah. Ya, pues, mi hermano, que el Señor les bendiga. Saludos a Hermanos a todos. todos. Y nos estamos viendo. Amén. Nos vemos el domingo. Nos vemos Hermanos. domingo. Chao, Carmen. Chao, pastor. Chao, mi Bendiciones. hermano.